Bueno, buenos días. En este episodio de hoy tengo conmigo a Daniela. Daniela es nutrióloga, tiene una historia bien interesante dentro de la nutrición, porque precisamente se fue a otro país a enfocarse en un tipo de nutrición y ahorita trabaja como en algo súper distinto, aunque también relacionado. Entonces, y creo que su historia te hace, o sea, te hace como pensar o darte cuenta realmente del alcance que podemos tener nosotros después de haber estudiado nutrición. A veces pensamos que nuestro alcance es nada más aquí, en un consultorio y demás, y nuestro alcance puede ser como el de Daniela, que es un alcance prácticamente mundial. Entonces, pues Dani, estoy muy feliz de que estés aquí conmigo hoy. Gracias por estar conmigo. Gracias a ti, Ale. No, hombre, desde que me mandaste el mensaje fue como, ay, qué padre. La primera vez que vi tu proyecto fue que, ¿en dónde estuvo Ale Ponce con su proyecto hace 8 años que yo me gradué? Ya Entonces, no, estoy sé. muy feliz de estar aquí. Gracias, Dani. Entonces, mira, vamos a comenzar con esto. Te voy a hacer algunas preguntas, contestas lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Muy bien. Ok, ¿perros o gatos? Perros. ¿Sí? ¿Y tienes perro allá? No, aquí no. Bueno, ok. No, en México sí, pero aquí no. ¿Desayuno dulce o desayuno salado? Salado, Ok, ¿tu serie favorita? definitivamente. Ahorita me encanta la de This Is Us. No sé Ay, si ya la has escuchado, está sé, súper sí, no, bonita. pero lloras todos los Sí, capítulos. sí, demasiado. Oye, ¿con qué personaje de Friends te identificas más? Yo creo que sería una mezcla entre Rachel y Mónica. Okey, Sí. casi todas son Mónica, pero les digo que Ajá, muchas veces es como el perfil del nutriólogo, como ser un poquito perfeccionista y tal. ajá. Y si pudieras vivir en otro país, obviamente no México ni Alemania, donde vives ahorita, ¿en cuál vivirías? Ay, qué difícil. Am, Ay, no sé, yo creo que Canadá. Sí, ¿verdad? A mí también me gusta mucho Canadá. Como que está muy tranquilo todo, ¿no? Sí, me imagino que todos son Ajá. buena onda allá. Sí, sí. Muy bien, Dani. Entonces, para empezar, tú empezaste, si te graduaste en el 2012, ¿verdad? Empezaste. Creo que sí. Mira, desde ahorita te digo, tengo pésima memoria, pero Okey. voy a tratar de decirte todo lo más accurate posible. No pasa nada. Sí, Empezaste a estudiar 2012, y empezaste a estudiar nutrición por ahí, que 2008, me imagino, 2008, 2009, ajá. 2008. Creo que fue Okey. agosto del 2008, ajá. ¿Y por qué escogiste nutrición? Me gustaría tener como una historia súper inspiradora, pero la verdad es que no. Yo estaba, creo que era en primero de prepa, donde escuché a alguien decir que quería estudiar nutrición Ujú. y lo escuché y fue como, yo también. O sea, Okey. no, me hizo clic la palabra. Nunca había, o sea, sí sabía lo que era nutrición a grandes rasgos, me decía Ajá, algo la palabra, pero yo no lo había nunca relacionado como con una profesión. O sea, para mí no okey. existía el ser nutrióloga. Ujú, Y lo escuché, me hizo clic, leí un poco y fue ujú. como, sí, yo quiero hacer eso. O sea, no sé si a ti te pasa, pero a mí como que yo me dejo llevar muy fácilmente. A mí me gusta decir que me dejo, o que me inspiro muy fácilmente, pero la verdad es que me dejo influenciar muy fácilmente. No sé si te pasa que estás leyendo un libro y te encanta lo que hace la protagonista, no sé si es panadera, termino el libro y yo digo, ok, ¿dónde voy a poner mi panadería? Sí, ¿Sabes? Como claro, claro. Ajá. siempre quiero hacer lo que está haciendo esta persona que me inspira. Y fue así también como en nutrición, lo escuché y fue como, yo quiero hacer eso. ¿Qué es? Pero no sabía, pero yo quiero Oye, hacer eso. pues qué padre que el universo de alguna forma puso a esa persona de decir nutrición enfrente de ti, Ajá. porque, pues, o sea, imagínate el impacto que has tenido que ahorita nos vas a contar, y fue nada más de haber escuchado eso, entonces, pues Y padrísimo. sí, ajá. ¿Y por qué estudiaste en el TEC? ¿Cuál fue la razón? Pues tampoco tengo ahí como mucho que decir. La verdad es que mi hermana estaba estudiando ya medicina ahí en el TEC. Okey. Tengo también 2 medios hermanos que estudiaron en el TEC. Ujú. Entonces, para mí era como Bien. algo natural. O sea, ni Ujú. siquiera había opciones. Okey. Fue como, okey, yo estudio nutrición, la carrera está ahí. Ujú. Todavía no empezaba en Guadalajara, creo que no, sí, justo ese año empezó, creo que también, se ofrecía en Guadalajara, porque yo no soy de Monterrey, yo soy de Manzanillo. Entonces, Okey. para mí Guadalajara estaba mucho más cerca, Ujú. pero creo que solo se ofrecía el tronco común en Guadalajara. Y luego Entonces, tenías que irte a Monterrey. a Ujú. partir del cuarto semestre me hubiera tenido que ir a Monterrey. Entonces dije, pues me voy desde el principio, mi hermana está allá, me voy adaptando.
Y sí, por eso elegí el TEC desde el principio. Ok, o sea, fue un paso súper natural, punto. Exacto, sí, 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 sí. Y tu experiencia en el TEC, además como, o sea, como foránea y todo adaptarte a una ciudad tan grande de como tantos, tantos rasgos tan característicos que tiene Monterrey, estudiando Ujú. nutrición en el TEC, ¿cómo fue esa experiencia? Pues al principio no fue, o sea, no fue tan complicado porque yo llegué, mi hermana ya tenía depa, ya tenía todo, entonces para mí, o sea, ese inicio no fue tan difícil. Ella ya Ujú, estaba instalada y en el TEC, pues sí me gustó mucho la carrera, me gustó mucho el enfoque clínico que se le da, por ejemplo. ujú, Yo creo que lo que me faltó un poco fue como vida estudiantil en el campus, porque ya ves que nosotros tenemos, no me acuerdo si los primeros 3 semestres nada más o sí. sea, en el campus y ya después en la escuela de medicina o mezclado. Y yo creo que a mí me faltó más como esta experiencia de estar en el campus, de conocer toda el área, ¿sabes? Como que no me sentía de, ay, estoy en casa, ¿sabes? Ujú. Como a mí me decías el nombre de un edificio y hasta el último semestre yo todavía tenía que buscar y preguntar cómo llegar ahí, ¿sabes? Nunca me sentí como que, ah, sí, es mi universidad, yo Es no. mi campus, ajá. Ajá, exacto, exacto. Sí, Me esto, gustaba, ajá. tenía muchas opciones y todo, pero yo creo que eso me faltó de que estábamos divididos como entre 2 lugares Ujú. y la escuela de medicina, pues, digo, tampoco era como muy bonita y así que tú di o sea, a mi gusto. No, es un lugar muy frío, es un lugar muy frío, Exacto. ajá. O Ajá, sea, desde su arquitectura es un ajá, estilo muy frío. Realmente te sientes que estás en el campus de los médicos, ajá, no en tu campus. Tienes razón, a mí también siento que me faltó esa parte de vida estudiantil de la que todos hablan, de las fiestas y las exacto. elecciones y tal. Ujú. Ok, ok. Sí, 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 como que nunca tuve nada de eso. Y por otro lado, mientras yo estuve estudiando es cuando empezó la violencia en México, en Monterrey, muy fea. Ujú. Entonces tampoco salía mucho. O sea, yo me la vivía de DEPA, TEC, escuela de medicina, hospitales, DEPA, y de vez en cuando salía con mis roomies, una que otra fiesta o cafecito, pero no, o sea, Nada no era más. como que, uy, sí, fiesta como todas, ¿sabes? Ujú. Sí, Entonces yo creo porque que te eso tocó también. esa mitad, o sea, del 10 al 12, o sea, prácticamente la mitad de tu carrera en Monterrey era horrible. Ujú, era horrible. Y yo no salía, mi mamá también era de que no salgas, por favor, y, ¿sabes? Escuchaban las balaceras, todo eso. Entonces era como, ni ganas me daban de salir. Entonces yo creo que Ujú. fue eso lo que no, como que no hizo que disfrutara al 100%, pero pues no tiene nada que ver con la carrera en sí. La carrera a mí me encantó. O sea, el Ujú. enfoque que se le daba, a mí me gustó mucho. Sí, Perfecto. ajá, que sí te ofrecían como una que otra materia de otros temas, Ujú. como biotecnología de los alimentos o algo, no, Ajá. ciencia y tecnología de los alimentos se llamaba, y así, pero el enfoque era clínico, que era lo que a mí me gustaba a final de cuentas. Y luego, Dani, ¿qué pasa? O sea, porque ahorita obviamente nos vas a contar todo lo que haces, o sea, tú eras súper clínica. ¿Qué pasa el día que te gradúas en Monterrey? Te vas a Manzanillo, dices, ¿y ahora qué? O ya tenías trabajo, o ya tenías vista tu maestría. ¿Qué pasó en ese momento? Para nada, no, 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 yo era súper clínica, yo, así como tú dices, a mí me encantaba lo clínico, me acuerdo las sesiones de casos clínicos de presentar en el TEC, en la escuela de medicina, a mí me encantaba también complicarme la vida, siempre buscaba el caso más difícil, más Sí, complicado. claro. Y yo estaba feliz con eso, o sea, es que yo quiero especializarme en nutrición enteral y parenteral Ujú. porque me vendieron como, wow, es el futuro, la nutrición tiene que ser súper individualizada Sí. y, y yo quería hacer eso, pero después que hice, pues me gradué y mis planes ya eran luego venirme a Alemania. Y yo Ok. dije, pues, ajá, yo dije, busco trabajo allá, ¿por qué no? ¿Y por qué Alemania? Por mi novio, o sea, Ok, ok, sí, ok, sí, perfecto. sí, sí, ajá. Así es como llegué a Alemania, básicamente. Y entonces ya, tu plan era irte allá y dijiste busco trabajo allá y luego. Exacto. Entonces yo dije, pues al principio tengo que aprender alemán, Ok. claro, me metí a cursos de alemán, aprendí, pero pues digo, obviamente no fue así como que te digas, "Uy, ya soy experta en el idioma, ¿no?" Y me puse a buscar trabajo. Ujú. Y pues ahí yo creo que fue el primer momento difícil porque pues nadie me pelaba. O sea, yo aplicaba, yo creo que mandé como 50, 60 aplicaciones de que gimnasios, consultorios,
hospitales, de todo, y sí me invitaban a algunas entrevistas, pero pues luego se daban cuenta también que el idioma no, o sea, no da, ¿sabes? Es muy complicado, más porque es trato directo con una persona, o sea, si fuera en una oficina es diferente. Ujú, Y sí hubo un doctor que me invitó a su consulta, ujú. un cardiólogo que me dijo: "Mira, vamos a hacer la prueba, ¿por qué no?". Entonces, empecé a ir, pero yo misma me di cuenta, dije: "Es que no, o sea, no es suficiente". O sea, yo hablo el idioma, pero acabo de llegar a Alemania y dar una consulta de nutrición no es nada más entenderte con el paciente, o sea, tienes que saber conectar, tienes que conocer sus costumbres, su cultura, el tipo de alimentos que consigues aquí. Y yo me acuerdo la primera consulta donde me platicaba de un alimento y yo, ¿y No, eso wow, qué es? qué O sea, difícil. ajá, yo no lo conozco, o sea, no sé qué es eso. Ujú. Y olvídate, menos saber cuántas calorías tienen las cosas que comen aquí. O sea, para mí era como, pues yo sé que una tortilla tiene sus 70 calorías, ¿sabes? Como cuando yo estaba como muy enfocada en, ok, calorías, dietas, macronutrientes, etcétera. Exacto. Y llego acá y es como, pues son alimentos nuevos, marcas nuevas, que dices la terminología, bueno, pues me la aprendí, pero no es Ujú, lo mismo. O sea, hablaba el idioma, pero no lo podía hablar coloquialmente porque no crecí aquí, ¿sabes? ujú. Entonces no haces esa conexión con el paciente que es muy necesaria en una consulta de nutrición o pues, de cualquier tipo, me Claro. imagino. Entonces ahí fue donde yo dije, no, o sea, no la voy a armar, no es Ok. suficiente. Yo, pues sí o sea, estaba como, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Ujú, Para eso mi visa ya se iba a vencer. Yo no tenía manera de seguir acá y dije, pues me regreso a México. ujú. Aquí estuve, creo que fueron 10 meses más o menos. Ok. Me regreso a México y digo, bueno, pues abro consultorio o qué se Ujú. hace, o sea, sabes Sí, como sí, sí. Ajá. lo que Lo hacemos típico. pues muchas, Ujú, ¿no? Ujú, lo típico, pues abro consultorio y eso hice. Mis papás me ayudaron muchísimo, también a mi hermana, empezamos con consulta. Yo también entré a dar clases al colegio donde estudié secundaria y prepa de ciencias de la salud y así, ujú. pero pues yo quería crecer más en la consulta y pues sí, poco a poco iba creciendo, o sea, iba teniendo más pacientes, me iban recomendando, se iba corriendo la voz, porque Manzanillo en ese tiempo, pues Manzanillo es una ciudad muy pequeña, Ok. no había muchos nutriólogos en ese tiempo, hace 5 o 6 años, había Ujú, una que otra, entonces realmente también era algo más o menos nuevo, y pues sí, se fue corriendo la voz, empecé a tener más pacientes, pero igual algo no me hacía clic, ¿sabes? Como que, pues, yo les hacía la dieta, bajaban de peso y todo, pero yo me di cuenta que yo siempre me ponía nerviosa antes de una consulta, ok. ¿sabes? Yo como que decía: "Tengo miedo de que, ¿qué tal que no bajó la persona o que no está cumpliendo el objetivo?". Como que yo me sentía culpable, Ujú. no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. No, 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 sí. Entonces, ajá, para mí era como, pues, tengo que hacer algo más, y ahí estuve, ¿cuánto? Fue como 1 año, 3 meses, más o menos. O sea, Ujú. el tiempo se me iba, y yo cada vez me iba frustrando más porque dices: "Es que, pues, esto es lo Sí, que me sí. enseñaban a hacer, ¿por qué?". Y en la carrera me gustaba, ¿por qué no Porque me ahora gusta? no. Ujú. Exacto, ¿por qué no lo estoy disfrutando? O también me pasaba, por ejemplo, no sé, iba alguien a consulta, les decía: "Pues sí, esto es lo que hay que comer, lo que te sabes, como tu plan de alimentación, etcétera". Ahora Muy sí. bien, muy bien. Entonces me decías, ¿te ponías nerviosa en la consulta? Ajá. Sí, yo me ponía nerviosa, y aunque el paciente sí llegara y feliz con sus objetivos y todo, y con sus resultados, yo siempre me ponía nerviosa y, pues, digo, así soy, o sea, yo creo que yo soy introvertida, no me gusta platicar mucho con la gente a veces, este, Okey. entonces siempre me pongo nerviosa. Y Ajá. dije: "Pues es que si no lo disfruto, ¿qué chiste tiene?". O sea, Sí, voy ¿qué estoy haciendo empezando. aquí? Ujú. Ajá, exacto, ¿qué estoy haciendo aquí? Por no me decía como, híjole, pero, y ya, o sea, ¿qué hago? Me llegaba un paciente y me tenía que poner a investigar muchísimo, digo, ¿que esto en algún momento se hace como más natural o qué? Porque yo sentía que, pues, no perdía mucho tiempo, pero le invertía mucho tiempo a cada Ujú. paciente, Así ¿sabes? Tenía que es. investigar muchísimo. Me imagino que al principio es normal, ¿no? Porque vas empezando y ya con el tiempo se te va haciendo más natural todo, pero igual se iba el paciente y luego también yo al hacer el plan alimenticio me tardaba 3 4 horas porque para mí era tiene que ser perfecto. Sí. Y decía: "Es que no", o sea, yo no lo disfrutaba tanto. Ujú. Y en ese tiempo mi novio también estaba en México, también viendo qué hacemos.
y fue cuando decidimos estudiar una maestría. Ok. Y ahí, y pues empezamos a ver opciones, México o Alemania, y dijimos, bueno, pues yo creo que mejor Alemania. Ujú. Y me puse a investigar qué universidades en Alemania y las fechas para aplicar eran como en mayo o junio. Y ¿Y uno de los requisitos era, qué universidad fue la que escogiste, Dani? Es que se cortó tantito. Disculpa. perdón, es la universidad en Stuttgart, se llama. Ujú, Ok. Igual ahí al luego me sur de pasas el Alemania. nombre. Ajá. Sí, sí. ¿Y Pues luego? ellos tienen dos ofertas de maestría en nutrición, una que es nutrición molecular o algo Ujú. así, y la otra que es nutrición clínica. Entonces yo dije, pues voy a aplicar a las dos, porque pues si no me aceptan en una, espero que me acepten en la otra, y a lo Ok. mejor ya después me puedo cambiar. Yo quería nutrición clínica, pero dije, bueno, pues si no de la otra, a lo mejor más fácil me puedo cambiar. Ujú. Pero para las dos necesitaba comprobar cierto nivel de alemán, entonces dije, bueno, entonces primero me meto a estudiar más alemán. Ujú. Me vine a principios, en abril del 2015 me vine a Alemania, me metí a un curso de alemán intensivo, hice el examen que me pedían y ya después con ese pude aplicar porque la maestría iba a ser en alemán. Oh, Y wow. Te la bañaste. ¿Y luego? sí, entonces, pues sí, me aceptaron en las dos maestrías porque por el enfoque clínico que tenía el TEC precisamente. O sea, yo tengo muchas compañeras que no las aceptaban luego, luego, o nada más las aceptaban en una. Y sí, ya al ver su background, pues era más como biología o nutrición no tan clínica. Y por el enfoque clínico que tenía yo de la carrera, pues dijeron sí, o sea, me aceptaron en las dos y ya pude escoger y me metí a la de nutrición clínica. Ok. ¿Y luego? Y pues ya empecé a tomar las clases. Al principio, olvídate, o sea, la primera clase me acuerdo mucho era principios moleculares de la nutrición en alemán. Yo ¡Qué salí y bárbara! dije, ¿cómo le voy a hacer? Yo no había entendido ni el 10% de la clase. Pero bueno, ya después platicando con compañeras alemanas me dijeron que ellos no habían entendido ni el 30%, entonces fue como, ok, entonces no es Ok. tanto el idioma, Sí. es el tema. Ajá. Ajá. Em, y no, pues pasó el primer semestre y yo me empecé a decepcionar un poco. Ok. ¿Por qué? Porque en el plan de estudios pues estaba todo muy padre, los nombres con cosas clínicas y así, pero era mucha teoría que yo ya había visto Ujú. y no estaba como no había tanta práctica, que era como lo que yo esperaba, Ujú. ¿sabes? Como ya después estando ahí, no había ni un solo momento en toda la maestría donde fuéramos a ir a algún hospital, por ejemplo. Y pues Ok. para mí si ya estoy haciendo maestría en nutrición clínica, pues yo quiero enfocarme al 100% en nutrición clínica. Y Ujú. por ejemplo, teníamos también materias de economía o de otras cosas que dices, pues para un bachelor está bien, porque Sí. necesitas como tener opción, pero si elegí nutrición clínica, pues espero más de nutrición clínica, ¿no? Qué Y me acuerdo fuerte. mucho, llegó la materia que yo estaba esperando de terapia nutricional en pacientes críticos. Y dije, pues aquí va a venir lo de parenteral, a ver qué me dice. Ajá. Literal, fue una hora en toda mi maestría, donde explicaron qué era nutrición enteral y parenteral, y yo, no. O sea, no me vine a estudiar maestría en nutrición clínica para que, ok, Se quedó en que me decías que te dieron una clase, o sea, una hora de nutrición enteral y parenteral. ¿Y en qué? una maestría de nutrición clínica. Qué O fuerte. sea, ajá. ¿Y Y luego? ahí fue donde dije, yo tengo que hacer algo más, porque, o sea, con esto, poco voy a estar preparada para trabajar en un hospital. O sea, si seguimos así. Ajá. Y y dije, bueno, consulta tampoco, o sea, tampoco me veía dando consulta en Alemania, por lo que ya te había platicado, porque digo, Ujú. aunque estudie maestría y todo, me va a tomar años como en Entender meterme en todo. ajá, Ujú. exacto, exacto, Toda todo el la contexto, cultura. la Ujú. cultura, los hábitos de alimentación, son cosas que no aprendes en una maestría, tienes que vivirlos. Ujú. Y ahí fue donde me empecé a preocupar. O sea, yo dije, híjole, o sea, ya hice mi chistecito de venirme a Alemania a estudiar maestría y ahora, ¿qué? O sea, ahora sí que tu pregunta, ¿no? ¿Qué Ajá. voy a hacer? Y apenas iba en primer semestre de la maestría, que eran 4 semestres, 2 años. Ok. Y fue en el segundo semestre donde me hizo mi segundo clic, donde había como clases optativas y tomé una que se llama Global Nutrition. Ok. Y fue ahí donde yo llegué, me senté y en la primera hora me quedé así, con la boca abierta. O sea, me Brutal. cambió
me cambió la vida esa clase, totalmente. Ajá. Yo salí de esa clase y fue como, ya sé qué quiero hacer. O sea, ya sé qué quiero hacer. Todavía no sabía cómo le iba a hacer para llegar ahí, Ajá. ni idea, pero yo dije, bueno, ya tengo el tema, o sea, ya tengo como O sea, el un camino, caminito. ajá, Ajá. un caminito, exacto, exacto. Después de ese día, te lo juro, de la primera clase, me olvidé de la nutrición clínica. O sea, y ahí Ay, fue donde me di cuenta, a lo mejor no era tanto pasión, a lo mejor era otra cosa, o no sé, no sé, era a lo mejor tu zona de confort, pues a lo lo mejor. practicabas tanto, lo veías tanto, pues sí, o sea, era lo lógico por hacer. Exacto, exacto. Y luego, Y no, pues yo estaba encantada con esta clase. Me acuerdo que venían muchos profesores de diferentes áreas, de que uno nos daba historia del hambre, o otro de que wow, nutrición en zonas de emergencia, o antropometría en nutrición comunitaria, cosas así. Y yo era la que siempre me quedaba hasta el final a platicarlo con los profesores, a hacerles preguntas y todo. Y mm, sí, después de esa clase yo ya supe qué quería hacer. ajá. Y después dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Estoy estudiando nutrición clínica y una clase me gustó. Una optativa, aparte, ¿no? Exacto, una optativa. Entonces, y yo estaba en segundo semestre, me faltaba todavía un año y Un año. poquito. Ajá. Y digo, ¿qué hago? O sea, me quedo en la maestría, la termino y decidí, todavía tenía opción de tener otras optativas. Dije, la universidad me da la opción de yo elegir el tema de mi tesis, me da la opción de hacer prácticas. Dije, pues de aquí soy. O sea, yo Ujú. termino mi maestría, pero voy a tratar de, a partir de ahora, enfocarla lo más posible con todos los recursos que me da la universidad en enfocarla en esta otra área. Y eso fue Ujú. lo que hice. Justo tenía que empezar unas prácticas y entonces empecé a investigar de que, ok, platiqué con la maestra que, mm, que La me de dio la esa clase. clase, ajá, la Ajá. de la clase, y me contactó con una ONG que trabaja en India y me dijo, mira, ellos reciben como practicantes en una clínica allá. Y yo, pues, o sea, si me interesa el tema y quiero, o sea, me quiero dedicar a eso, pues desde el principio me voy a ir hasta el fondo a ver si me va a gustar o no, porque no voy a desperdiciar otros 2, 3 años creyendo que me gusta algo y después salir con que, ay, no, siempre no. O sea, yo Wow. dije, ajá. Entonces ahí fue donde dije, bueno, voy a aplicar. Y sí, me aceptaron para irme a India por 2 meses, 2 meses y medio, creo. Ay, se, a se me pone la piel chinita. Y luego, Ah, pues la práctica era para dar como educación nutricional a mujeres. ok. Y aparte, pues me iban a dar hospedaje, me iban a dar alimentación porque ellos tienen una clínica y tienen como cuartos de visita ahí donde también tienen un doctor que va también de Alemania a veces o de otros países por 6 meses, por un año, tienen más practicantes. Este, y, y pues me fui. O sea, fue así como, ok, esta es mi oportunidad. Me fui, preparé material y dentro de la clínica, era como una clínica materno-infantil, entonces había Wow. mujeres embarazadas y, o sea, con sus recién nacidos también, y a ellos también les dábamos educación nutricional, o nos íbamos a diferentes pueblos cerca de la clínica a darles educación nutricional y pues de higiene básica también a las mujeres, y me encantó. O sea, yo estando Wow. allá, yo estaba feliz, no me quería regresar. Claro, es que ese es el corazón de la nutrición. Sí, me Entonces, encantaba, me encantaba. Y luego en la misma clínica pues había muchísimos niños desnutridos y ahí es donde empecé también a como aprender un poco más del tratamiento para desnutrición severa o moderada. ujú, Em, sí, fue ahí donde, después de la clase, ese fue como el otro momento de mi vida donde dije, es esto es lo que quiero esto. hacer. Ajá, Y luego exacto. tienes que regresar a Alemania a Me re- terminar. exacto, me regreso a Alemania a terminar. En esta misma organización, pues ahí o sea, yo mi tesis la hice también enfocada en una población en India. Justo te iba a Por, preguntar de tu tesis, o sea, si le ajá, hiciste en ese tema. sí, sí, la hice en ese tema Ujú, porque yo hice mi tesis como dentro de un proyecto de doctorado que estaba haciendo una amiga ok. y ella también estaba trabajando con estas poblaciones cerca de esta clínica. Ujú. Entonces, pues mi tesis es como un spin-off de su doctorado, se cuenta. Y sí, entonces, pues ya estuve 6 meses
estudiando más sobre este tema, trabajando en mi tesis. em, y ya, entonces así fue como logré meterme más en este tema. Ajá. Y mientras yo, o sea, cuando regresé de India, como que me gusta, esa es mi prueba, porque dije, si me voy a dedicar a esto, a lo mejor voy a tener que estar viajando a estos países, voy a tener que estar en contacto como con el trabajo en campo y tengo que ver si me gusta o no. Y regresando fue como, sí, sí me gusta, ok, entonces voy a hacer mi tesis en este tema. Y también dije, bueno, voy a buscar algún trabajo ya que me empiece como a involucrar más o para aprender más, ¿no? Sobre el tema. Y yo tenía una amiga, tengo una amiga que estaba trabajando, porque aquí en Alemania se usa mucho eso de que las instituciones, no, los institutos o departamentos en las universidades ofrecen trabajo para los estudiantes, Ok. de 10 horas al mes o algo así. Y una de mis amigas mexicana también estaba trabajando en el Food Security Center, que es un centro de la universidad, que es donde trabajo Ok. ahorita, Ajá. pero yo en ese entonces pues todavía no estaba, todavía no entraba. Y le dije, oye, Eli, ayuda, pregunta a ver si hay como vacantes para otro estudiante, porque me gustaría trabajar ahí. Y ella me ayudó, preguntó y me dijo, sí. Me dijo, mándales un mail. Ujú. Le mandé mail y ya me invitaron a la entrevista y me dieron el trabajo. Ok. Al principio empecé con 30 horas a la semana. Ujú. em, y poco a poco me fueron involucrando más en los proyectos. O sea, al principio pues era de ayúdame a redactar esto para subirlo a la página web o ayúdame a, no sé, a reservar un vuelo para tal ponente que va a ir a tal conferencia, ¿sabes? Ok. Como Sí, sí, sí. cosas básicas, pero pues no importa. Yo dije, estoy dentro del Estoy Food dentro. Security Center, Ajá. ajá. En mi currículum yo no tengo que poner ahí que yo estaba haciendo café, o sea, yo nada más estoy poniendo que Sí, estaba ahí estoy adentro. ahí adentro. Exacto, exacto. Y poco a poco, digo, al final de cuentas, yo lo quería para ir aprendiendo más del tema, ¿no? Sí, Y y parte de aprender más del tema es aprender lo administrativo de quien organiza las cosas. O sea, punto. Entonces, está perfecto todo lo que estabas haciendo. exacto. Ujú. Ujú. Yo ahí era, hace cuenta, era puro administrativo. O Ujú. sea, yo no estaba tan involucrada en los proyectos. Las juntas que tenían de proyectos las hacían entre las jefas, porque eran dos jefas, dos CEOs. Los estudiantes no nos incluían en esas juntas, no, nada. O sea, no nos Ujú. involucraban en el proyecto. Em, y pues así fue como yo empecé a meterme más en esta área. Mis jefas ahí empezaron como que a confiar más en mí, me empezaron a involucrar más en los proyectos. Ujú. em, y sí, fue así como, como entré y, ¿Cuánto tiempo y me llevas ya empezaron ahí? como a... Pues mira, yo estuve ahí, te digo, empecé como estudiante y estuve primero año y medio o Ujú. un año y unos meses hasta que me gradué como Ok. estudiante y después me contrataron ya como pues como staff normal, como trabajadora normal, o sea, ya no como estudiante, ya Ok. que me había graduado. Y después se me presentó otra oportunidad de irme a Viena. Ujú. em, bueno, mira, primero mejor te cuento otra parte porque si Ok. no, para Sí, sí, sí. entender mejor el Para entender cómo mejor. llegué ya. Ajá, exacto. Ajá. Mientras estaba yo trabajando como estudiante en el Food Security Center, pues la verdad yo siempre voy a estar súper agradecida con mis dos jefas porque confiaron mucho en mí y me dieron una oportunidad que para mí fue como gigante. Sí, sí, Yo sí. aún estaba como estudiante ahí y uno de los trabajadores tenía un viaje planeado a Sierra Leona, Ok. porque ellos, o sea, estaban trabajando en un proyecto ahí. Ujú. Y su esposa estaba embarazada y resultó que la fecha en la que iban a hacer es donde iba a ser el bebé, es donde él tenía que estar en ese viaje. Y él Ujú. dijo, yo no me voy a no estaba presente en el nacimiento de mi bebé. Entonces dijo, yo no puedo ir. Mis jefas tampoco podían ir. Y entonces una de ellas me dice, Daniela, ven, me invita, así como para una junta, me habló para una junta y ya voy. Y me empieza a platicar, me dice, oye, fíjate que, y empieza todo, y en alemán, y Sierra Leone, y este proyecto, y que Hein, mi colega, no va a poder ir. Me dice, ¿cómo ves? ¿Quieres ir? Y yo, sí. Dijiste que sí. ¿Y Ajá, luego? dije que sí, yo no entendía nada del proyecto porque te digo, a nosotros no nos involucraban, entonces yo Ajá. no sabía de qué se trataba pero me dijo: "¿Cómo ves? ¿Quieres ir?". Y yo: "Sí, sí voy". Y dije: "Después Después checas qué de haces qué y se todo. trata, primero tengo que asegurar mi lugar". Y dije que sí, y me dijo: "Vas a tener que ir con
Friederike se llama. Ella es Ujú. una doctora en nutrición, como de 60 y tantos años. Es como mi ídolo porque trabaja para UNICEF, para la OMS, para un montón de organizaciones super padres. Wow. Ajá. Ajá. Y ella es consultora, trabaja como consultora con nosotros. O sea, no es como, no tiene su puesto fijo, pero trabaja como consultora en este proyecto en Sierra Leona. Y me Wow. dijo, tú vas a ir con ella, no te preocupes, no vas a estar sola, ella va a ir contigo. Entonces fue como, ok, qué padre. Para eso yo había escuchado hablar de Federica, em, nada más de nombre, o sea, yo no la conocía. Una vez le había reservado algún vuelo porque tenía que ir a algún lugar. em, y nada más había escuchado que era como muy estricta. Entonces para mí fue como, pues ok. Sí, Yo tenía claro. miedo porque para eso mi jefa me dijo, me dijo, es un viaje importante, es una junta importante, se van a reunir con personas de FAO, con el ministro de Agricultura de Sierra Leona, con el ministro de Educación, con los directores de tal universidad, y yo me quedaba así como, ok, Claro, no, claro. ajá, ajá. Y dije, bueno, si están confiando en mí es por algo, yo no voy a decir que no. Ujú. Y sí, yo a esta señora, la tal Federica, la conocí en el aeropuerto en Frankfurt cuando íbamos a volar hacia allá, o sea, ni siquiera antes. Qué fuerte. Y, y yo iba súper nerviosa. Yo soy la única representante del Food Security Center que va para allá y el único feedback que van a recibir mis jefas va a ser de esta señora, ¿sabes? O sea, todo lo que yo haga, ella se los va a contar. Ajá, Y entonces yo dije, yo tengo que quedar bien con esta señora, pase lo que pase. sí. Y sí, fuimos allá, tuvimos todas estas juntas. Yo semanas antes me puse a estudiar todo, todo de Sierra Leona, del país, de todas las personas con las que nos íbamos a juntar, casi, casi te sabía decir qué color de calzones traía el ministro de Agricultura. O sea, investigué Todo. todo. Y sí, fue una semana, fuimos, todo salió perfecto y regresamos y la doctora les dio un súper feedback de mí. Entonces ahí fue donde yo dije, wow, quedar bien con la gente. O sea, no quedar bien de ser barbera y así, pero tienes que tomar en cuenta que esta gente es la que te puede abrir muchísimas puertas, o sea, en el Ujú. futuro, ¿no? Y dicho y hecho, esta señora es la que me dijo que había una vacante en Viena después. Okey, Ajá, okey. entonces el haber quedado bien, por así Ujú. decirlo, pues me ayudó. Y pues fue lo mismo, ella ¿qué fue? En diciembre del 2018, más Ujú. o menos, sí me dijo, a partir de febrero hay una vacante me dijo IAEA, así me dijo, en Viena, de las Naciones Unidas. ¿Cómo ves? Es un internship y la fecha para aplicar cierra en 3 días. ¿Te animas o no? A mí me dijeron Naciones Unidas, yo dije sí. Claro, claro. Me hubieras preguntado en ese momento, ¿sabes qué es IAEA? Ni idea. Yo no tenía Mm. idea. Pero yo dije, mira, ella sabe a qué me dedico, no me va a mandar a Hacer otra hacer, cosa, ajá. exacto, a hacer algo que no. Ella tiene conexiones, tiene experiencia, tiene todo. Y si ella me dijo o sea, ella ya sabe qué es lo que me gusta, si ella me dijo que yo quedo para eso, o sea, como Sí, 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 es que mi porque es cierto. perfil, ajá, es porque es cierto. Y entonces yo le dije, sí, voy a preparar mi currículum, todo mi aplicación. Y llego a mi casa y googleo así IAEA y me sale International Atomic Energy Agency y yo, no, o sea, se equivocó, definitivamente se equivocó. O sea, yo dije, ¿qué fregados voy a hacer en el Organismo Internacional de Energía Atómica? O sea, Ajá, ahí sí, casi, casi le hablo de que, oye, de que segura que querías hablar conmigo. exacto, ¿es en serio? Y ya después seguí investigando y sí, resulta que si tienen un departamento de nutrición, em, y fue como, pues okey, yo no tengo idea de qué es, pero voy a aplicar. Ujú. Y me aceptan. Y yo, shit, ¿y ahora? Y dije, pues no voy a quedar mal, allá Ajá. voy, me voy a Viena. Y me fui a Viena un año a hacer este internship. Eso Guau, fue el año pasado, o sea, esto acaba de pasar. acaba de pasar, sí. Ajá. Y para eso, pues, renuncié a mi trabajo en la universidad. Ujú. Que pues yo dije, Naciones Unidas es donde yo, o sea, mi sueño siempre fue, yo quiero trabajar en las Naciones Unidas. Y dije, Ujú. si empiezo como practicante, al menos ya tengo un contacto, al menos ya puedo poner en mi currículum que estuve ahí. Que estoy ahí, ajá. Exacto, entonces
este, pues sí, apliqué y me fui y ya fue allá adentro donde aprendí muchísimo, o sea, cosas que yo no tenía idea que se podían hacer en la nutrición. Y sí, o sea, fue muy difícil porque pues, es un tema muy, muy complicado y del que yo nunca en la vida había escuchado, tampoco en la Claro, carrera, o sea, nunca, digo, yo no recuerdo que nos hubieran hablado nada de isótopos estables y cómo con eso podemos medir composición corporal, o sea, ok, qué para nada, cañón. ajá, súper, súper diferente, pero me gustó mucho, aprendí muchísimo y sí, o sea, Y luego está se terminó esa etapa, o sea, el internship, ¿y qué pasó? Se terminó el internship, exacto, y yo pues tenía que regresar a Alemania. Bueno, pues mi plan era regresar a Alemania y mi internship terminó en febrero de este año. Okey, okey. Este, y pues yo como en diciembre, noviembre empecé así como a decir, y ok, ¿y ahora qué hago? Tengo que Ujú, empezar a buscar trabajo en Alemania porque pues ya se va a acabar mi internship y yo no tengo nada que hacer. ajá, Consulta, no, olvídate, no quiero regresar a consulta. Y como en diciembre me habla una de las jefas que tenía en el Food Security Center y me ajá. dijo, oye, pues yo me voy a salir y está la posibilidad de que regreses ahora como coordinadora, de que compartas la coordinación con Jaime, el otro colega que no pudo ir a Sierra Leona. Guau. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Y yo, sí. O sea, no, Sí. no lo pensé. O sea, Y yo estaba, regresaste a tu exacto. lugar, ahora con un mejor puesto, ahora haciendo otros proyectos Exacto. más grandes. Exacto. Y así es como yo llegué ahí y como estoy aquí ahorita. Y ¿Y qué haces ahorita, Dani? O sea, cuéntame cuál es un día de tu trabajo ahí. mm, pues mira, como el nombre lo dice, Food Security Center es seguridad alimentaria. Es como más bien a eso a lo que nos dedicamos. Ahorita no es tanto nutrición comunitaria o como nutrición humana, no tanto, es más como seguridad alimentaria. Ujú, Y bueno, es un término que se confunde mucho con salubridad alimentaria, ¿no? Como ajá, food safety, que más bien eso sí, sería como inocuidad del alimento, que el ajá, alimento no tenga patógenos y así para que no te enferme. Y ajá, seguridad alimentaria es muchísimo más que eso, o sea, es como toda la cadena de valor de un producto, que va desde asegurarte que se produzca suficiente alimento ujú, hasta que se procese de la manera correcta, que haya accesibilidad al alimento, o sea, que las personas puedan acceder, puedan llegar y estar en contacto con el alimento. Para ujú, eso tiene que haber un sistema de transporte, tiene que haber carreteras, tiene que haber em, mercados, ujú, ¿sabes? Como toda esta estructura. Y luego no termina ahí, luego viene también que la gente lo pueda comprar. ujú, ¿No? Entonces tienes que asegurarte que la gente tenga un ingreso suficiente para que pueda comprar el alimento y mucha gente cree que ya con eso es suficiente, pero no. Luego viene que dentro de la casa el alimento se distribuye de manera correcta, porque te voy a contar una historia. Yo cuando estaba en India, uno de los que trabajaban en el centro de salud, un día me dijo, te invito a mi casa para que conozcas a mi familia, a mi aldea, y te invito a comer. Y yo, órale, qué padre. Nos fuimos en su moto. Llegamos y su familia compuesta de mamá, papá, hermana y él, ujú, pues la mamá y la hermana estaban cocinando. El papá yo no lo vi en ese momento. Y mientras ellas cocinaban, me dijo, ven, te voy a llevar a conocer mi aldea. Fuimos a dar un recorrido y luego regresamos. Pusieron un tapete en el piso, ya estaba la comida lista. Me dijo, siéntate. Yo me siento, la mamá y la hermana traen la comida. Se sienta el papá, se sienta él y veo que la mamá y la hermana se sientan en su cama por ujú. aparte, porque el lugar donde comemos estaba justo al lado de su cama, que era, pues, más bien como una barda de cemento con una cobija, porque nada más tenían una cama real y es donde dormía el papá y el hermano, adentro del cuarto, y ellas en un lugar techado, pero sin pared, haz de cuenta la intemperie, tenían ahí donde ellas dormían. Y en eso empiezan a comer el papá y él, y yo me quedo como, pues, esperando a que se siente la mamá y la hermana. Y me dice Jointo, mi amigo, me dice: "Empieza a comer", y yo: "Pues ahorita que se sienten ellas", ¿no? Como lo más normal para mí.
esperar a que Ujú. todos estén sentados. Y me dice, no, ellas comen después. Y yo me quedé así como, ¿cómo? ¿Por qué? Y nada más Ujú. me dice, así es aquí, así se hace aquí en India. Y yo, órale, yo no sabía qué hacer, yo me sentí terrible en ese momento, porque dije, a mí que tanto me enojan estas desigualdades, ¿cómo me voy a sentar yo a comer mientras ellas están ahí viéndonos? Ni siquiera se metían en la plática, o sea, estaban ahí nada más viéndonos. Yo me sentía horrible, pero por otro lado, yo no puedo llegar y decirle así no se hacen las cosas, o sea, tampoco es mi papel, ¿sabes? Qué golpe tan duro de realidad viviste en un momento que no, o sea, ni siquiera lo veías venir. Para nada, entonces me quedé así como, ¿qué hago? Empecé a comer, terminamos de comer, nos levantamos, me dijo, ven, te voy a presentar a mi primo que vive por allá, y en eso se sienta la mamá y la hermana y siguen y empiezan a comer. Entonces, realmente el hecho de que una familia tenga suficiente dinero para comprar un alimento no quiere decir que va a llegar a todas las personas, Exacto. ¿sabes? Dentro de la familia todavía se tiene que distribuir de manera equitativa o a las personas que necesitan más, si la mujer está embarazada o un niño en crecimiento o algo así. Y ahí te das cuenta, o sea, el papá y él no es como que estaban siendo considerados de decir, me voy a comer nada más esto para que le quede a ella. Ellos comen hasta que estén llenos y luego al final, pues, aunque haya comida, quieras o no, la variedad es menor de la que había al principio. Entonces, o sea, la mamá y la hermana siempre comían menos variedad de lo que comían el papá y el hermano. Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, son tantos los factores que están involucrados en Y la hasta se me pusieron nutrición. los ojos llorosos. Sí, te lo juro que fue un momento de shock para mí. Son demasiados los factores involucrados en el estado nutricional de una persona que, o sea, no es nada más con, ah, mira, te doy una despensa, ¿sabes? Como mucha gente dice, bueno, pues hay que darles comida. No, Ujú. porque está la religión, está la cultura, tú les puedes dar una despensa y yo lo viví. La comida no le va a llegar a la mujer, no le va a llegar a la niña, ¿sabes? Y luego, después de eso, supongamos que ya todos comen bien, viene también la utilización del alimento, que eso ya es más de nutrición clínica, en lugares donde tienen muchas enfermedades gastrointestinales o infecciones. ¿Por qué? Porque lavan los trastes en el mismo lago que utilizan para ir al baño, por ejemplo. Sí. Pues no, o sea, son personas que tienen, o sea, sí, personas que tienen diarrea frecuentemente, entonces no van a absorber la misma cantidad de nutrientes que absorbemos tú y yo al comer el mismo alimento. ¿Sabes? Entonces, Wow. son muchísimas cosas. Es que es algo Y que ni siquiera yo había llegado a pensar. O sea, te das cuenta o me estoy dando cuenta de verdad, la burbujita en la que vivimos, donde, exacto, pues sí, en casa, es más, yo me acuerdo en casa de mis papás, es que cada uno teníamos el cereal que queríamos. exacto, O sea, pero ese porcentaje de la población es que es así del mundo entero. Y ni es mínimo. siquiera, o sea, en 10 años que llevo de graduada, ni siquiera me había puesto a pensar que pudiera haber una desigualdad en los alimentos que llegan a la familia, porque básicamente no veo a estas comunidades. Y qué cañón. Sí, exacto, eso fue lo que realmente me hizo abrir los ojos, que es, o sea, ¿por qué no nos enseñan esto en la carrera, sabes? Como que sí te enseñan desnutrición, pero para mí siempre en la carrera fue como, ok, es un paciente quemado, es un paciente con cáncer, está desnutrido, tuvo una cirugía, ¿sabes? Como, y al tú hacer una terapia nutricional para esa persona, pues es, bueno, pues le hacemos una gastrostomía a este paciente que tiene un tumor en la garganta, no puede comer, pero puede seguir utilizando su tracto digestivo, su intestino, ¿sabes? Y este suplemento le damos esta otra cosa, como que los recursos son ilimitados, haz de cuenta. O sea, yo entiendo también que hay No, claro. pacientes que que no pueden comprarse muchas cosas, suplementos, etcétera, que les recomiendas, pero no se compara. O sea, no, No, pero es tienes otro toda la mundo. razón. O sea, nos están enseñando y siguen enseñando en todas las universidades, porque no hay ni una que toque el tema en México. O sea, se enseña un tipo de nutrición para una población que puede acceder a ella. Exacto, No nos enseñan, o sea, no existe el tema Global Nutrition. Es más, exacto. te voy a decir, es la primera vez que escucho el término Global Nutrition como una materia que se pueda estar enseñando. Es que hasta ahorita que lo dijiste, dije que, o sea, yo hubiera visto esa materia y claro que me meto. Ujú. Así es Por, como yo me quedé cuando vi esta materia en el 2015. Fue como,
Ujú, 2015, 2016, ni me acuerdo del año, pero bueno, en la maestría. ujú. Y sí, o sea, realmente, o sea, yo me acuerdo, sí había maestras en la carrera donde decían, si le vas a hacer un plan de alimentación, por ejemplo, en el servicio social que hacíamos o algo así, pues Ajá. no le puedes decir a personas que no tienen los recursos para comprarse aguacate que vayan y se compren aguacate, ¿sabes? Pero bueno, entonces era, ok, no hay aguacate, pero hay otras cosas. Ujú. ¿Qué haces cuando no hay otras cosas? O sea, ¿entiendes este problema? Es como, no sé, es muy complicado. Exacto, ¿sabes qué? Y eso es algo que yo he visto. Luego mucha gente dice, o sea, aquí en México me ha tocado platicar con doctores, ¿no? De que es que los pacientes obesos que nada más no entienden qué tal y tal. Y yo pienso, a ver, vamos a decir que estamos platicando de, porque a veces dicen, es que las enfermeras y tal y cual cosa, y que luego por eso están todas enfermas y no. Ok, pero es que es una enfermera que a lo mejor vive a 2 horas del hospital. Se despierta muy temprano, sin tiempo para cocinar. Tiene que estar en medios de transporte públicos durante 2 horas hasta que llega. Durante todo su turno no puede comer nada más que quizá lo poquito que pudo comprar en el Oxxo. Tú como hospital estás ofreciendo, porque la cafetería para ellos, pues no, la realidad es que no es la más saludable. Le ofreces alimentos hipercalóricos, llenos de grasa tal. Las pones bajo un estrés terrible. Ujú. Salen a horas muy tardes. Son otras 2 horas para llegar a su casa. Y les digo yo, ¿y todavía quieres que lleguen a hacer el súper, a cocinar, a hacer ejercicio? ¿Quieres que duerman 10 horas? No, o sea, 8 o 10 horas. O sea, no pueden. Realmente, y cada vez más lo confirmo, la obesidad no es un problema personal. Mm, Es un problema a nivel país, es una cuestión económica. O sea, hay muchas esferas que se mueven alrededor de que alguien no pueda tener una salud adecuada. Hablando en ujú, México, yo hablo obesidad. Hablando en los países donde tú estabas, pues obviamente es una desnutrición muy distinta a la desnutrición que se vive en la obesidad, pero no es una decisión personal, punto. mm. No, 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 no. Entonces, qué padre, Dani, qué padre lo que haces. Me imagino que o sea, todo lo que vives ha de ser difícil, como escuchar las historias, ver las historias, vivir las historias con la gente, Ujú. pero finalmente son personas las que hacen lo que tú haces, o por las que empiezan a marcar la diferencia. Y Dani, qué padre, qué padre, qué padre, o sea, te debe dar mucho orgullo realmente poder estar haciendo todo esto. Pues me gusta mucho, pero sinceramente siento que hay tanto por hacer, tanto, tanto por hacer. O sea, esto de la nutrición comunitaria es realmente un tema muy complicado porque, híjole, o sea, así como en la nutrición individualizada, ¿no? No hay como, no todas las estrategias le funcionan a todos los pacientes. Es Ujú. lo mismo acá. O sea, ¿cómo le haces para eliminar un tipo de deficiencia nutricional en algún país, por ejemplo? O sea, como que desarrollar este tipo de estrategias es muy complicado. Ujú. Como por ejemplo en Sudáfrica. Es un país que tiene un alto nivel de deficiencia en vitamina A Ujú. en los niños, ¿no? Entonces el gobierno que dijo, bueno, pues vamos a dar suplementación a todos los niños de edad escolar una vez al mes, no estoy segura si es una vez al mes, pero una vez cada Cada cierto cierto tiempo. Ujú. tiempo que vengan los niños y les damos su suplementación de vitamina A. Y es pues qué padre, ¿no? O sea, todos tienen acceso. Y después de unos años hicieron otra vez un estudio y resulta que ahora hay unos niños que siguen con deficiencia y otros niños que tienen síntomas de toxicidad de vitamina A. Y entonces te pones a investigar un poco más y es que los niños que tenían los recursos para pagar el transporte e ir a la clínica son niños que tenían los recursos para comprar también hígado, por ejemplo, que se consume mucho en ciertas regiones en Sudáfrica, o para comprar otras fuentes de vitamina A, que dices, esos no eran los niños a los que había que suplementarlos, esos niños ya tenían suficientes niveles de vitamina A y ahora los suplementas, entonces ahora tienes un doble problema, ¿sabes? Es como, sigues teniendo la deficiencia y ahora tienes también toxicidad. Entonces es súper complicado porque ni siquiera puedes hacer estrategias para un país No. completo, o sea, tienes que hacerlo como regional o por comunidades, pero pues Ujú. así nunca vas a acabar. No, y si te vas así más específico, tienes que hacerlo por persona,
pero Esa es no otra. hay quien invierta tanto en poder apoyar estos proyectos. Es difícil seguir el trazo de las personas. Pero yo creo que algo de lo que tenemos que estar como muy conscientes cuando estudiamos nutrición es quienes están en la consulta no van a bajar de peso a todo el mundo si es lo que quieren hacer. Quienes están en la nutrición comunitaria no van a eliminar el hambre a nivel mundial. Entonces, esa no puede ser tu meta, pero tu meta sí puede ser ayudar a una comunidad. O, mira, ahí está mi hijo. Cuestiones en poblaciones o a lo mejor metas un poquito más pequeñas, como según yo son las que se empiezan a tener en estas organizaciones grandes, el disminuir ciertos porcentajes de hambruna, el disminuir ciertos porcentajes de deficiencia, saber que a lo mejor en nuestra etapa de vida no vamos a resolver todo el problema, pero vamos a hacer que los que siguen de nosotros, pues a lo mejor ya la tengan un poquito más fácil. Y creo que con eso tienes que darte, pero pues por más que bien servida, Dani, es que está tan cañón lo que haces y tu historia. Y aparte, te digo, te hace salirte de nuestra burbujita. O sea, imagínate, tú empezaste persona por persona en Manzanillo, que como me dices tú, pues es un lugar chiquito. Estuviste en la India, Dani, en una comunidad, fuiste a Sierra Leona, a hablar con gente de la FAO, con personas que toman decisiones a nivel educativo. Estás en Alemania vigilando que todas estas cosas estén cumpliendo. O sea, eso es la nutrición. Eso es a lo que todos nos gustaría llegar. Y qué padre, te felicito un chorro porque está cañón. Espérame. No, señor. Santiago, bájalo. Ándale, aquí. Ya, ahorita lo edito eso. No te preocupes. Pero Dani, qué padre todo lo que haces. De verdad que muchísimas, muchísimas felicidades. No sé si te gustaría darle un consejo a la gente que se está graduando, que va saliendo. ¿Qué les dirías tú que pueden hacer? Pues mira, primero que nada, investiguen qué otras áreas hay, aparte de las que nos meten casi en la... que no están mal, están padrísimas y son súper necesarias, pero si sientes que no hace ese clic contigo, busca algo más, hay algo más, o sea, hay más cosas que se pueden hacer. Y, ¿qué más? Híjole, yo creo que algo que a mí me costó un poco de trabajo, por ejemplo, fue aceptar este internship en, en Viena, porque yo decía, pues yo ya voy a cumplir 30 años, o sea, ¿qué estoy haciendo internships todavía? ¿Sabes? Okay. Como tienes que trabajar, tienes que hacer algo real. Y yo me sentía como, ¿qué hago haciendo internships a esta edad? Pero pues ahí ese es mi consejo, como no tengas miedo de estar como hasta abajo de la cadena de conocimiento en algún momento de tu vida, porque después me puse a pensar, jamás en la vida había escuchado de este tema. Aunque tengas 60 años, si es la primera vez que lo escucho, empieza desde abajo a aprender. No pasa nada, ¿sabes? Es como, es lo más normal que no conozcas de todos los temas y si te interesa y quieres aprender, aunque tengas 60 años, empieza, ¿sabes? Entonces yo creo que eso, ¿no? Que no tengan miedo de estar hasta abajo de la cadena de conocimiento y que se den la oportunidad de probar cosas nuevas. Porque también escucho mucho por todos lados de aprende a decir que no, no sé qué. A mí me funcionó lo Lo contrario. contrario. Me decían algo y era sí, aunque ni siquiera sabía qué era. O sea, yo decía, primero digo que sí, aparto mi lugar, luego investigo. Porque, digo, cualquier contrato es para que las dos personas, las dos partes estén cómodas. Si al final no te gustó, se vale cambiar, se vale renunciar y se vale decir, no me gustó, así como de la otra parte también, si no están contentos con tu trabajo, se vale, ¿sabes? Y no quiere decir que tú seas mala o que seas mala persona ni nada, simplemente no hubo ese clic entre las dos partes. Entonces tú que sí, aprende, experimenta hasta que encuentres lo que te gusta y ya. Padrísimo, Dani, padrísimo. Si quieres, igual yo voy a dejar tu red social por aquí, pero ¿dónde te pudieran encontrar? Porque compartes cosas bien padres, o sea, sobre este tema. Yo así llegué contigo, Sí. por todo lo que compartes, ¿dónde te pueden encontrar? Pues lo único que tengo es el Instagram de nutrition-project. Es lo único que tengo realmente. Perfecto, Ajá, perfecto. sí. Pues porque ahí te busquen, yo igual lo voy a dejar por aquí. Y Dani, pues te agradezco muchísimo, aprendí demasiado, tuve demasiadas emociones en todo momento, desde mucha emoción hasta
de repente se me pusieron los ojos llorosos con todo lo que me contaste. Te felicito un chorro, de verdad, qué admirable todo lo que estás haciendo y ojalá que mucha gente se anime por hacer cosas parecidas a lo que tú haces y que se atrevan. Ojalá que tu consejo llegue muy allá, así como tu impacto creo que está llegando más allá de lo que tú alguna vez como estudiante de nutrición, estudiando fisiología del riñón, te imaginaste que ibas a llegar. O Ay, sea, ni me digas eso, ya no tengo ni idea de qué, casi ni de qué es el riñón. O sea, yo sé, así me pasa. separé tanto del área clínica que Pero qué muchas padre, gracias, Dani, Ale. qué padre. Muchas gracias. Cuídate mucho. Tú Que también, tengas me dio muy mucho bonita gusto. noche por allá. Gracias y tu bonito día. Me dio mucho Gracias. gusto conocerte, platicar contigo y seguimos en Igualmente. contacto. Claro que sí, Dani, vas a ver que sí. Nos vemos. Bye, Bye, Ale. bye.